Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Hay un problema humano, que es que la gente se apega a su subsistema y no al sistema. Entonces empiezan a actuar para optimizar la vida o la existencia o la rentabilidad de su subsistema. Entonces ya eso genera un gran conflicto, pero es peor todavía. Porque eso podría decir, bueno, con la cultura otra vez lo podemos arreglar. No se puede arreglar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista micro, para tener lo que se llama incentive compatibility, tú necesitas condicionar los incentivos a observables subsistémicos. Es decir, para poder lograr accountability, la gente tiene que ser accountable por aquello que controla. En realidad a ver, no sé si te acuerdas esa broma, el chiste del tipo, el borracho que está buscando las llaves abajo de un poste de luz y otro que lo ayuda le dice, bueno, pero no están. ¿Dónde se cayeron? No, se me cayeron allí lejos. Dice, ¿por qué la busca acá? Digo, porque ahí no hay luz. Acá sí. El problema es que lo que en realidad la empresa quisiera medir es el valor del producto marginal para conseguir el objetivo. ¿Por qué pagas sueldos? Bueno, en teoría, el salario es el valor de tu producto marginal, es tu contribución al objetivo global. Pero medir el valor de tu producto marginal es cada vez más difícil. Es mucho más fácil medir el valor de tu producto marginal a la operación de Argentina que medir el valor de tu producto marginal a la TAM como un todo. Entonces, los sistemas de performance y aún de empleo son relacionados con el valor de tu producto marginal para tu subsistema. Es decir, al vendedor de Argentina no conviene pagarle comisión por las ventas de la TAM en Estados Unidos, porque no tiene nada que ver. Y eso no le cae bien ni al vendedor de Argentina ni al vendedor de Estados Unidos, porque somos todos un equipo, pero no, a mí me pagan por las ventas que yo hago, yo quiero mi comisión. Desde el punto de vista micro, para lograr, como te decía, incentive compatibility y evitar los problemas de adverse selection y moral hazard, que son problemas del sistema global, tú necesitas crear contratos con los agentes económicos basados en su subsistema. Entonces acá tienes dos principios absolutamente contradictorios. De top-down, lo que tú quieres es colaboración. ¿Cómo consigues colaboración? Condicionando digamos, el pago a cada uno, el payoff del juego, a que el equipo gane. Tú le quieres decir, somos todos parte de un equipo, si ganamos, ganamos todos, si perdemos, perdemos todos. Y eso te quita digamos, la optimización subsistémica, los silos y todos los problemas de la empresa que se desmiembra. Pero el problema de eso es que no funciona para los seres humanos, porque los seres humanos tenemos autointerés y información privada acerca de nuestro entorno inmediato, cosa que te genera moral hazard, selección adversa, y además te crea por el tipo de función de utilidad con rendimientos decrecientes marginales, tenemos lo que se llama risk aversion. La aversión al riesgo es directa derivada de la función de utilidad curva, ¿no? Cóncava, porque el promedio de la utilidad es menor al promedio de los outcomes. O sea, la gente prefiere tener un outcome promedio que tener una utilidad promedio. Créeme, funciona así, es una consecuencia. Entonces, si tú le condicionas al vendedor americano su compensación basado en Argentina, pues le vas a tener que pagar mucho más para ser competitivo en el mercado, porque no le va a gustar depender de que el gobierno argentino devalúe la moneda y ahora va a conseguir menos dinero, porque eso es un shock estocástico que no depende nada del vendedor americano. Entonces, por todas estas razones, la perspectiva macro no es efectiva. Pero cuando vas a la perspectiva micro,
donde sí puedes lograr incentive compatibility y hacer que cada uno se enfoque en lo que tiene que hacer, pues la gente va a optimizar lo que tú le dijiste que tiene que hacer, pero la organización como sistema complejo no puede ser como Humpty Dumpty. Una vez que la particionas, no la puedes poner de vuelta, porque tiene links que no son lineales. Es decir, el óptimo de una multiplicación no es el óptimo de cada término de la multiplicación. Tú necesitas, eso lo puedes hacer con una suma, porque es distributiva linealmente hablando. La optimización es distributiva o la maximización es distributiva con respecto a la suma, pero no con respecto a otras funciones, solamente con la suma. Entonces, un sistema no lineal no puede ser agregado de particiones individuales. Para que al sistema le vaya mejor, la TAM tiene que morir, tiene que desaparecer. Pero, mejor dicho, perdón, Argentina, la operación de la TAM Argentina. Pues tú dices, no, pero si yo optimizo la operación argentina, no. Lo mejor para la TAM es que la organización argentina no funcione. Aun cuando tú puedas decir, bueno, bajo ciertas condiciones hago lo mejor que puedo. Sí, pero lo que hace el mejor que puedo no llega a una asignación eficiente de recursos para la TAM como un todo. Ok, esto es algo parecido a física, donde la teoría de la relatividad es incoherente con la relativa cuántica, la teoría cuántica. No hay una teoría del universo como un todo, pero no hay una teoría de la organización como un todo. Si la miras top-down o la miras bottom-up, te da dos resultados totalmente distintos e incompatibles. So, what the hell are you supposed to do? ¿Qué haces? No se puede resolver. Es insoluble, matemáticamente insoluble, basado en los supuestos incontrovertibles acerca de la naturaleza del ser humano. Lo único que necesitas es una función cóncava de utilidad, información privada acerca de tu talento y de tu entorno inmediato y de tu esfuerzo, y autointerés. Con esas tres cosas no hay manera de resolver el problema. Mic drop. Como, wow. Y ahora, what the hell are we supposed to do? ¿Qué hacemos? No funciona. O sea, es sobrecogedor. Entender esto es como lo que llamo un oh shit moment. Oh shit. Como, ¿cómo hacen las organizaciones para resolver eso? Pues no lo resuelven. Son un desastre. Y la barra es súper low, porque yo le digo a la gente, son tan abominables que con solo ser horrible ganas. Porque esto es un juego competitivo. Todos tus competidores son abominables. Y lo único que tienes que hacer es, en vez de ser abominable, subir a un rango y ser solamente muy malo. Con ser muy malo es mejor, porque este es un problema insoluble, pero es un problema manejable. Ameliorable. O sea, you can ameliorate the problem.